Son la 1:18 de este lunes 2 de agosto y como siempre no podemos terminar los lunes sin los lunes al Sport, patrocinado por Jardines del Mar, y en este caso contamos con una entrevista de lujo ya que tenemos en los estudios de Torrevieja Radio a la concejal de deportes Diana Box. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad que es un placer conocerte personalmente, habíamos hablado en varias ocasiones telefónicamente, pero bueno, es un placer tenerte aquí de forma presencial. Igualmente. Bueno, y vamos a hablar de un tema muy importante, ya que el pasado viernes tuvo lugar la clausura de la primera edición de la Escuela Municipal Deportiva de Verano Inclusiva, en la cual ha sido una gran experiencia para muchos niños que, como hablábamos fuera de micros, si no se hubiese llevado a cabo esta iniciativa, pues no podrían haber disfrutado de la experiencia del deporte y también pues de poner en uso tantos valores como la integración, la cooperación, el esfuerzo, la empatía. Cuéntanos cómo ha ido esta primera edición. Bueno, en primer lugar decirte, ¿no?, que esta actividad, como tú bien has dicho, ¿no?, para mí o para nosotros, para este equipo de gobierno es importantísima. Por eso es importantísimo el modelo deportivo por el que apostamos, ¿no? Y que tanto empeño hemos tenido en recuperar, porque nos facilita generar este tipo de actividades con nuestros monitores y además, sobre todo, pues con una prioridad absoluta, ¿no?, que es ofertar un servicio de que además fomenta el deporte, pero fomenta todos los valores que tú también has añadido, ¿no? Y insisto, este modelo nos lo permite hacer sin ningún tipo de ánimo de recaudar dinero. Es decir, el beneficio no es lo importante, al revés, es el servicio. El coste de esta escuela considero que es muy asequible y además están todos los descuentos que tiene la Concejalía de Deporte para diferentes cuestiones, pues familias numerosas, personas que tienen una situación complicada, etcétera, etcétera. Con lo cual, insisto, creo que es una opción que ayuda además, ¿no? Y hay muchos papás y mamás que trabajan y necesitan dejar a sus hijos en un sitio que saben que vamos a cuidar de ellos. Dicho esto, pues este tipo de actividades, el año pasado intentamos con la pandemia, a través del campus de domingo, que se lo agradecí muchísimo, hacer una pequeña, iniciar el poder trabajar conjuntamente con el deporte adaptado, ¿no? Uh-huh. También sabéis, ¿no?, que en nuestras escuelas deportivas tenemos ahora escuelas municipales de deporte adaptado, que para mí es otra de las cosas de las que me siento muy orgullosa y feliz, pero era una situación que queríamos crecer un poquito más, ¿no? Y hemos hecho que dos actividades, la escuela municipal de actividades deportivas junto con el campus adaptado inclusivo de Apané, pues consideramos que eran actividades que se tenían que hacer conjuntas y no diferenciarlas, al revés, que estuvieran integradas, que los niños pudieran disfrutar unos de otros. Tenemos claro que hay actividades que tenemos que adaptar, pero que no es un problema cuando hay voluntad. Y te puedo decir que ha sido un éxito, ¿no? Es decir, por una parte la Escuela Municipal de Actividades Deportivas respecto a la primera quincena, que se inició el día 19 de julio y clausuramos el otro día, y ahora hemos empezado la segunda quincena de agosto, pues hemos aumentado niños, ¿no?, de una quincena a otra. Era una de las cuestiones, y cómo había sido la acogida y en esta segunda edición. Es decir, la primera quincena hemos tenido cerca de, creo que eran 60 niños, 70 niños, y en esta llevamos por creo que 80, 90, ¿no? Más los niños del campus adaptado, que estamos evidentemente, ellos necesitan otra atención y que se le puede proporcionar. Y tengo que agradecer muchísimo a María, presidenta de Apané, todo el trabajo que estamos haciendo conjuntamente. Y ellos están teniendo lo mismo, el mismo volumen de niños, ¿no? 30, que es el que se había ofertado. Con lo cual estamos hablando que tenemos cerca de 100 y pico niños trabajando. La acogida ha sido espectacular. Es decir, el hecho de que de una quincena a otra nosotros hayamos aumentado en niños es muestra de que la escuela ha funcionado, porque es difícil, que en agosto muchas veces la experiencia de otros campus nos decía que se perdía a lo mejor pues alumnos, ¿no? Ha sido todo lo contrario. Hemos tenido niños que han repetido y la verdad es que solo hay que pasarse por las instalaciones, ¿no? Es decir, cuando vas por la mañana, que entran a las 8 de la mañana, en la horita de que tenemos un servicio de despertador, ya hay niños por allí, y luego se incorpora el resto a las 9 y la del campus adaptado a 9:30. Es decir, es una gozada, como digo yo, ¿no?, verlos por allí con actividades. Siempre te tengo que decir que con todas las medidas, es decir, hemos sido muy, muy, muy cautelosos. Evidentemente, luego pues no podemos controlar absolutamente todo, pero lo que depende de nuestras actividades y de nosotros sí, con los protocolos, ¿no?
Pero es una gozada ver los campos llenos, las pistas llenas, verlos cómo disfrutan, cómo ríen, cómo aprenden y cómo conviven. Porque como te decía, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que hemos hecho que 2 campus estén integrados, que trabajen a la vez, que los niños convivan unos con otros, que entiendan las problemáticas de unos y otros, y lo que han generado son unas relaciones de no diferenciar, ¿no? Es decir, yo hay momentos que los veo y están jugando y se pasan el balón y ya te digo, eso es fruto de que los niños son esponjas, ¿no? Y tú al final cuando les das un marco de normalidad, ellos entienden perfectamente y aprenden a ayudar, a compartir, a tener esa empatía, ¿no? Esa paciencia, esa tolerancia, esa comprensión. Es justo lo que te iba a preguntar a continuación, porque siempre en educación se han establecido estos dos grandes bandos, ¿no? Las personas que abogan por una educación separada para que estas personas crezcan o aprendan de una manera determinada, y luego las que abogan por la inclusividad y que se dé una educación para normalizar, es decir, si desde más pequeños se normaliza y están compartiendo espacios, luego en el futuro se entiende que será mucha mejor la adaptación, tanto Correcto. de los más pequeños como ya en los más mayores, en los institutos también. Educar en valores. Exacto. Ya digo que creo que los niños, insisto, son fuente y me gustaría saber cómo está siendo, o sea, cómo en niños tan pequeños, cuando comparten espacios, ¿cómo está siendo la experiencia? Pues ya te digo, es que me encantaría, ¿no? Yo hoy se lo decía... ¿Me llevas contigo un día? Me voy allí. Sí, vente. Yo, de hecho, hemos hecho algunos vídeos y al final no acabamos todavía de transmitir todo lo que queremos transmitir porque queremos que la gente lo vea. Es decir, yo hablaba esta mañana, como te decía, ¿no? Con una de las monitoras, Paola, y compartíamos. Yo decía, Paola, es que tenemos que conseguir llegar más a la gente para transmitir. De hecho, yo creo que también todo lo que, es decir, las campañas que hacemos de visibilidad, no de visibilizar las actividades, ayuda a que la gente también al verlo, ¿no? Pues se anime, y yo creo que también esa parte de aumento de alumnos pues viene por ahí. Entonces, es increíble cómo actúan. Es decir, no te puedes imaginar cómo reaccionan los niños, ¿no? Esta es la normalidad. Es decir, claro que hay que adaptar, por supuestísimo. No vamos a engañarnos, ¿no? Es decir, tenemos niños en el campus de adaptado que necesitan una serie de condiciones especiales, es decir, pero la diferencia está está en cómo planteas la actividad y luego, evidentemente, adaptarla a ellos. Exacto. Pero no imposibilita que puedan participar. Y los otros niños lo que hacen es ayudar y colaborar, es decir, facilitan la actividad. Entonces yo creo que es una experiencia muy bonita, de hecho los ves que ellos mismos se sorprenden, ¿no? Porque muchas veces también tienen falta de información y a veces no saben reaccionar. Pero cuando tú les das esa información, les transmites cuál es la situación y qué es lo que sucede, te digo que lo entienden perfectamente. Que quizá infravaloramos, ¿no? La capacidad que tienen los más pequeños de afrontar esta situación. Los niños son muy inteligentes y ya te digo, yo creo que muchas veces el problema no lo tienen ellos, ¿no? Es decir, al final es como les quieras transmitir o plantear cómo es la vida, ¿no? Ya te digo, estamos muy contentos. Tengo que felicitar enormemente, ya te he dicho, a María por la estructura que ha montado conjunta con la nuestra. Es decir, estamos colaborando y los monitores están haciendo un trabajo excepcional, con un cariño, una atención, que al final el éxito del campus son ellos, ¿no? Nosotros podemos plantear actividades, pero realmente al final quienes están todos los días, una hora tras hora con ellos, son los monitores. Y yo desde luego solo tengo palabras de agradecimiento porque incluso el otro día cuando hacíamos la clausura, ¿no? Ellos mismos me decían, Diana, es que la experiencia con Pablo, dice, ha sido enriquecedora, no lo siguiente, ¿no? Dice, nosotros mismos aprendemos cada día con ellos. Es decir, Pablo, no sé si lo habéis visto. Cuéntanos, también. Sí, era... Y os quería contar, y es esa, no inquietud, pero sí queremos que la gente conozca, ¿no? Lo que sucede cuando planteas espacios adecuados, ¿no? Bueno, para situar un poquito al oyente, cuéntanos un poco la historia de Pablo. Pablo es un niño autista que está en el campus de Apané, hace muchas actividades, pero Pablo tenía un miedo, ¿no? Que era el miedo al agua. Nosotros en el campus hacemos muchas actividades, hacen voleibol, baloncesto, pero hay una parte que es la actividad de agua, es decir, ellos van a penúltima y última hora a las piscinas que tenemos municipales, a refrescarse y a divertirse allí, ¿no? Y Pablo pues era imposible, es decir, no había forma de que, y su madre no lo trasladaba, ¿no? Bueno, pues se plantearon la opción de ir poquito a poco, ¿no? De una forma progresiva, se compró una pequeña piscina,
Los monitores cada día trabajaban con él, pues bueno, pues el primer día era un dedo, luego conseguía meter la mano entera, poquito a poco un pie, y eso en un proceso de 2 semanas durante todos los días, ¿no? Pues si lo habéis podido ver, Pablo ha conseguido entrar dentro de la piscina, disfrutar con sus amigos, pasárselo bien, y la imagen de Pablo dentro de la piscina, es decir, ya te digo, no, para mí no tiene precio, ¿no? Yo creo que son esas cosas que dices que merece la pena trabajar, y entonces los monitores me lo decían y se les saltaban las lágrimas, ¿no? Me decían, Diana, mira, es que no el proceso miento, ha sido tan bonito, y es Pablo, es Luis, es Quique, es Eric, son todos los niños que tenemos allí, más los niños que están en nuestra escuela, que están aprendiendo tanto que yo creo que, ya te digo, merece la pena siempre esforzarse y trabajar para ello, que ha sido una historia preciosa. Pues la verdad que sí, ya te estaba enseñando que... Sí, yo me emocioné. Estabas emocionando, desde luego tiene que ser impresionante vivir esa experiencia y trabajar con todos ellos, ¿eh? No excluimos con todos. Y quería preguntarte, para los padres que no lo sepan, ¿qué tipo de actividades pueden realizar los más pequeños en el campus? Todos, es decir, desde los niños de 6 añitos hasta 16, que es la escuela, pues hacen voleibol, hacen balonmano, hacen fútbol, hacen baloncesto, hacen zumba, hacen pilates para niños, hacen actividades acuáticas. Es decir, yo creo que cuando salen de ahí salen ya cansaditos para estar la tarde tranquilos, porque hacen muchísimas actividades. ¿No? Pero te digo, muy acompañada de unos valores que... Yo siempre he apostado que el tiempo que los niños están en nuestras manos, en las manos de los monitores o en el sector deportivo, es un aprendizaje, ¿no? Y lo aprovechamos bien, ¿no? Y ya te digo, hacen multitud de cosas, luego hay un paroncito para almorzar, pero acaban agotaditos pero muy felices, ¿no? Cuando ves entrar a los niños por la mañana, los niños, como digo, el termómetro es cómo llegan, ¿no? Y llegan con una sonrisa y deseando ver a sus monitores. Y desde luego eso dice mucho, ¿no? Y se van contentos y felices. Y repiten, que eso es lo importante. Exacto, los niños además, son muy críticos, son muy... Totalmente de acuerdo. Sí. Hoy además, como hemos mencionado anteriormente, hoy se pone en marcha ese segundo. ¿Y sabes algo cómo ha sido la...? Sí, he estado esta mañana allí, lo que te he dicho, he estado por los campos y había pues más niños que en la anterior quincena, pero funcionando todo bien. Es decir, todo el mundo en su sitio, con sus medidas... trabajando con los críos, sus grupos, su atención, y ya te digo que todo con normalidad y absoluta tranquilidad de que el trabajo se está haciendo bien. Nos hemos preocupado durante toda la pandemia y continuamos porque la pandemia no ha desaparecido y yo creo que va a estar con nosotros esta situación durante mucho tiempo. Hemos priorizado, como te he dicho, siempre las medidas de seguridad. Uh-huh. Entonces, bueno, trabajamos hasta donde se nos deja, como podemos, pero ya te digo, haciendo mucho hincapié en que los niños aprendan y se lo pasen bien. Pero todo normal. Yo cuando voy allí veo que todo está en su sitio, que todo el mundo está tranquilo, no hay ningún problema. Y no me llaman, que eso no suele ocurrir, pues no hay ningún problema. Bueno, y de cara al inicio de curso, ¿tenéis idea de mantener algún tipo de actividades inclusivas como esta? Por supuesto, nosotros desde la temporada pasada, desde que recuperamos el modelo, desde que entramos prácticamente... tenemos escuela municipal de deporte adaptado. Uh-huh. Es decir, no había anteriormente escuela de deporte adaptado y nosotros tenemos ahora mismo natación y atletismo. La idea es seguir ampliando, es decir, hay que dar las mismas oportunidades, ¿no? Pero bueno, es un proceso lento, tenemos que ir poquito a poco, seguir encajando cosas, pero la apuesta de este equipo de gobierno desde el principio y del alcalde de Eduardo León, evidentemente es apoyar y fomentar el deporte adaptado, y en eso estamos. Y hay muchas cositas que vendrán, porque además hemos sido una de las localidades que nos hemos abierto a trabajar con entidades. Trabajamos con relevo paralímpico. Uh-huh. Y nos traen, pues nos ofrecen, porque ven esa preocupación y esa voluntad, muchas actividades. Hemos hecho de remo adaptado, hemos hecho de triatlón adaptado, tenemos previsto otras que van a venir. Tenemos la Federación FEDI, que hemos hecho el campeonato de natación y tenemos una propuesta muy bonita dentro de unos meses y la estamos valorando, y yo te daría casi que un sí que la vamos a hacer, que será un campeonato de España autonómico de varias disciplinas, uno de los eventos más importantes que tiene FEDI. Y ya te digo, yo creo que esa voluntad que tiene Torrevieja, esas instalaciones que tenemos, que las vamos a mejorar y arreglar,
y todo lo que esa predisposición y ese ímpetu, pues yo creo que todo el mundo que viene aquí, las federaciones, los clubes, cualquier persona o entidad que trabaja con el deporte adaptado, pues se encuentra con gente receptiva, ¿no? Y a favor, y eso es muy importante. Así que ya te digo, tenemos muchas cosas planeadas. Siempre planificamos sabiendo que la pandemia nos va a decir hasta dónde, cómo y cuándo, pero ya te digo, por trabajar y planificar y ver opciones no vamos a dejar de hacerlo. Bueno, y antes de terminar, quería preguntarte por la aprobación de esos remanentes. ¿Qué mejoras va a suponer para el deporte torrevejense? Bueno, nosotros los remanentes van sobre todo destinados a instalaciones que todavía tenemos que mejorar. Sabéis que ya estamos, pues hemos hecho planificación, el tema del Palacio de Deportes, pues estamos acabando de pedir los proyectos, etcétera, estábamos con las catas, etcétera, pero hay tantas instalaciones, nos queda los fosos de arena, es decir, los campos que yo creo que son importantísimos para también llevarnos hacia deportes de playa todo el año, porque somos una ciudad que yo creo que tiene y tendrá una proyección de deportes y eventos de playa importante, pero también tenemos que arreglar el pádel, una instalación que me preocupa muchísimo, que ha habido retrasos, sí, bueno, se inició un contrato anteriormente, bueno, se tuvo que cambiar porque evidentemente desde mi punto de vista o desde el punto de vista de este equipo lo que se planteó en su momento pues no era adecuado a las necesidades que teníamos y por X cuestiones, más la pandemia, que es que no lo podemos obviar, es una realidad, se ha ido retrasando. Tenemos un estadio que hay que levantar, el Vicente García, sé que me lo demandan y sé que tenemos que estar y lo haremos. Tenemos las pistas de tenis que hay que arreglar, el frontenis que hay que arreglar, el gimnasio que hay que darle... Queda mucho trabajo por delante. Muchísimo. Entonces, bueno, pasito a pasito, poco a poco, pero que los ciudadanos sepan que nuestro objetivo es poner sus instalaciones en las mejores condiciones y sobre todo y fundamentalmente para que puedan utilizarlas pues como deben de ser utilizadas. Pues desde luego estaremos muy pendientes de todo ese trabajo, de cómo se va ejecutando y también pues de esta segunda edición del campus de deporte inclusivo, y la verdad que seguro que va a ir todo genial y que esos pequeños sigan disfrutando tanto como lo han hecho hasta ahora. Diana, darte las gracias por estar aquí de forma presencial, por atendernos y por dedicarnos todas estas palabras. Muchísimas gracias a vosotros y me vas a permitir y aprovechar vuestros micrófonos para darle las gracias a la gente que se ha volcado con nosotros con sus mensajes, tanto de vídeo como mensajes por WhatsApp o de otras maneras, ¿no? O personalmente con nuestros olímpicos. Yo creo que Torrevieja se tiene que sentir más que orgullosa, es algo histórico. Y tenemos ahora mismo 2 olímpicos que están allí defendiendo pues deportes, pero defendiendo nuestra ciudad y representando, ¿no? Son los mejores abanderados. Y me consta, cuando hablamos con ellos, ¿no? Que están agradecidos, emocionados y que el día 5 tenemos a Corchete corriendo a las 10:30 de la noche. Ineludible que no podemos Efectivamente, perdernos. Daniel ha terminado su competición, le mandamos un fuerte abrazo e insisto, tenemos que sentirnos muy orgullosos. Sí, el jueves es un día importante y tenemos que estar apoyando a todos, que tenemos que apoyar el deporte. Pues desde luego que sí, desde aquí también lo hacemos y también estaremos pendientes ese jueves por la noche de Corchete, que seguro que deja el pabellón muy alto. Convencidísima. Y si no, ya es un campeón, son unos campeones por estar allí, que llegan muy poquitos, hay que pensarlo. Estupendo. Diana, pues muchas gracias. Igualmente.